Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Hoy comenzamos un nuevo capítulo del Escudo de la Fe, que es nuestro libro de catequesis por excelencia y al mismo tiempo donde se contienen aquellas verdades de nuestra fe que profesamos, que creemos y que compartimos. Hoy toca el capítulo 5, el credo cristiano, y tiene una breve introducción antes de pasar a los credos como tal. Me gustaría detenerme en esta introducción en el día de hoy, porque después los próximos encuentros nos dedicaremos a cada credo en específico y a las diferencias entre uno y otro. Dice lo siguiente en el capítulo 5. La iglesia cristiana nació en el seno del pueblo judío, es decir, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dijo? Existía una planta de olivo en la cual era el pueblo de Israel, que no fue fiel a la promesa del Señor, y entonces Dios hizo crecer e injertó en ese tronco una nueva planta. Esta es la iglesia, es decir, la iglesia de Cristo, injertada en el tronco antiguo de la tradición judía. Con la misma fe en Dios, claramente, con las mismas sagradas escrituras, o sea, referidas a lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Lo nuevo que la fe cristiana trajo consigo está comprendida en el nombre de Jesucristo. Por esto, el primer credo cristiano fue un credo acerca de Jesucristo, o sea, consistió solamente en lo que hoy tendríamos como el segundo artículo. Recuerden, si no han escuchado, pueden ir a consultar sobre el artículo del credo cuando lo analizamos en los primeros encuentros de este ciclo de podcast y tratamos el tema del segundo artículo, es decir, creo en Jesucristo. Es decir que en la historia de la conformación del credo, tal como lo tenemos hoy, lo primero que existió, lo más antiguo, fue el segundo artículo referido a Jesucristo, donde dice: Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado de Dios. Jesucristo es el Señor. Esta afirmación tenía el segundo artículo y lo más original. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 29. También en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 11. También en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 3. Como ejemplo, es decir, las primeras comunidades cristianas, cuando profesaban la fe en Jesucristo. Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Jesucristo es el Señor. Y con esto bastaba para hacer una referencia
a lo que creían, al credo. Fíjense cómo es tan incipiente, tan novedoso para la época, para los primeros tiempos del cristianismo. Continúa el escudo de la fe. Desde que los primeros cristianos fueron a todo el mundo como mensajeros de su Señor, se les impuso la necesidad de explicar a las naciones paganas, con sus muchos dioses, quién es el único y verdadero Dios y Señor. De esta manera se agregó el artículo de Jesucristo, el primero de Jesucristo, o sea, se agregó a lo que ya tenía, se agregó un artículo más, pero anticipando, que es el referido a Dios Padre, teniendo en cuenta los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, ahí tenemos una mención en el capítulo 17, versículo 24, o en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Es decir, fíjense qué interesante, ¿no? La iglesia, mientras estaba en el ámbito del judaísmo, o sea, en Israel, no necesitaba explicar más que Jesucristo, porque era la novedad. Ahora, cuando empezaron a salir y a encontrarse con otras culturas, tuvieron que explicar no solamente Jesucristo, sino también la procedencia de Jesucristo, es decir, hablar de Dios como creador y como padre de Jesucristo. Y acá abro un paréntesis muy interesante, y tengan y presten atención. La Iglesia Evangélica del Río de la Plata siempre se presentó como una iglesia para los que son alemanes o ruso-alemanes, que ya vienen de tradición evangélica, ¿no es cierto? Es decir, que alcanzaba con una catequesis de la confirmación a edad temprana, con 14, 15 años, un mes en el campo, teniendo catequesis todos los días en un campamento. Hoy lo hacemos durante un año. Y con eso bastaba, porque después la fe se vivía en la casa, con los abuelos, con los padres, se iba al culto. Hoy ya no es más así. Y por eso necesitamos de esta catequesis. Por eso necesitamos de tener espacios de formación, porque nos encontramos dialogando con otras culturas, con otras maneras de ver, y tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Y cuando viene alguien a nuestra iglesia y dice, ustedes son igual que los pentecostales, que los del Pare de Sufrir, ¿por qué se diferencian ustedes de los católicos? No sabemos explicar, porque no estamos acostumbrados a dialogar con otras culturas, otras maneras de pensar, otras maneras de creer, y entonces no sabemos explicarle lo que nosotros creemos, nuestra fe. Y tenemos que volver entonces a comprender que hoy día nuestra iglesia, si quiere, porque si no quiere está todo bien, pero si quiere abrir las puertas a nuevas culturas, a nuevas realidades, más allá de los horizontes de la cultura alemana o ruso-alemana, tenemos que entender y dialogar con las culturas del mundo moderno. Los jóvenes de hoy no entienden por qué el pastor se pone la toga, por ejemplo. No entienden. ¿Y cómo le explican a ustedes por qué el pastor usa toga y no usa otra cosa? ¿Saben ustedes eso? ¿Saben ustedes por qué nosotros comulgamos con pan y vino? ¿Saben ustedes por qué no nos arrodillamos? Hay un montón de cosas de las que tenemos que empezar a explicar nuestra fe. ¿Saben por qué no tenemos imágenes en nuestras iglesias? ¿Saben explicar lo que creemos? Para eso es este espacio del podcast, para que podamos empezar a explicar, para que podamos empezar a compartir nuestra fe, al igual que los primeros cristianos cuando tuvieron que salir de Israel
y encontrarse con otras culturas y empezar a explicar quién es Jesucristo, quién es Dios, por qué se diferencia del Dios de los paganos que tenían tantos dioses o que le atribuían poderes divinos al sol, a la luna, a las estrellas. Y se tuvieron que empezar a conectar con otras realidades. ¿Y cómo se explica la creencia de un Dios a quien no vemos, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que son tres pero son uno? ¡Wow! Eso es impresionante, eso es revolucionario. Cierro el paréntesis y continúo con la lectura. Los apóstoles, al cumplir su misión universal de predicar acerca de Dios y de Jesucristo, de sus palabras y de sus obras, de su muerte, su resurrección, querían que la gente obtengan y conserven la fe en Jesucristo, el Señor glorificado. Así fue que se añadió a los artículos de Jesucristo y de Dios el tercer artículo, el del Espíritu Santo y su obra, pues la fe y la congregación son obras del Espíritu Santo. Por eso tenemos claro ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 38. También en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Fíjense, ahí ya nos damos cuenta cómo estas cartas a los corintios, a otras comunidades, van mostrando cómo la iglesia fue creciendo, dialogando, teniendo que explicar aquellas cosas que no eran tan evidentes. Comprendemos de este modo que las raíces del credo, tal como lo recitamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que era una oración, pero también era una afirmación de fe? Se encuentran esas raíces profundamente enraizadas, metidas, agarradas al Nuevo Testamento. Por eso es que cité textos bíblicos para que ustedes puedan corroborarlo. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, o Mateo 28, versículo 19. Ahí ya vamos empezando a tener esta fórmula trinitaria en la cual aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muy posteriormente, esto se va a concretar finalmente, pero fíjense cómo al principio no existía esta fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es muy posterior. Al principio era Jesús, después agregaron Dios y muy posteriormente al Espíritu Santo. Resulta que a los primeros años de la iglesia comenzó a predicar y a enseñar un gran maestro cristiano, claro, que se llamaba Marción. Era un intelectual, era muy culto, era un gran conocedor de los textos bíblicos, pero también un gran conocedor de la fe cristiana. También era un hombre que había viajado mucho, era un clérigo, ¿sí? Era un referente para la comunidad cristiana. Y entonces él quiso de algún modo formar una iglesia que también fuera universal, algo nuevo, novedoso. Fue tomando ciertos elementos, tanto del cristianismo como de otras confesiones de fe. Y lo que Marción propone fue borrar de un plumazo todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, porque él decía, Marción, que en realidad el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, era un Dios vengativo, era un Dios que generaba la guerra,
como a veces nos pasa cuando leemos el Antiguo Testamento sin entender cómo es la concepción de cómo está escrito el Antiguo Testamento. Entonces aparece como si fuera que Dios es un Dios malo, vengativo. Y Marción dijo, bueno, borremos, quitemos, porque no necesitamos de este Dios del Antiguo Testamento, ni tampoco los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a quedarnos con lo nuevo del cristianismo. A partir de Jesús comienza todo. Esto ciertamente se declaró como una herejía, como un error, como un engaño, pero al mismo tiempo motivó a los cristianos a reflexionar, a pensar. Fíjense cómo a veces los contratiempos de la vida, aún de las cosas que parecieran que son malas, podemos sacar cosas muy, pero muy valiosas, porque nos obligan a dar cuenta de nuestra fe. Así es que volvieron a reflexionar para responder a las preguntas: ¿por qué creemos en Jesucristo? ¿Cuál es la verdadera fe en Jesucristo? ¿Cuáles son entonces los libros que consideramos de testimonio auténtico para la verdadera fe en Jesucristo? Fíjense que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un montón de libros que no han quedado como dato revelado, es decir, las comunidades sintieron que no le aportaban palabra de Dios. Podían ser muy lindos, muy inspiradores, pero no están dentro de los textos canónicos. Hubo ya entonces que empezar a decidir sobre estas cosas. Fíjense que esta declaración de Marción, por muy inteligente que sea, obligó a reflexionar sobre estas verdades de fe. De la pregunta por la verdadera fe surgió como resumen de la doctrina cristiana el primer credo, que se llamó el credo romano. Es alrededor del año 150 después de la muerte de Jesucristo. Fíjense, habían pasado 150 años y ya estaban estos problemas. Este es este credo romano es la base del credo apostólico, que es el que nosotros rezamos y que conocemos. Hago un paréntesis. Cuando yo viví en Jerusalén, en Israel, yo viví 3 años ahí, conocí a distintos hermanos de tradiciones cristianas, ortodoxos, también de otras tradiciones cristianas. Es interesante, los armenios, los coptos, y resulta que estaban todavía hasta el día de hoy tan presentes estas tradiciones bíblicas, algunos diciendo que Jesucristo no era Dios, entonces era simplemente un profeta. Otros piensan que Jesucristo no era un hombre, sino que era Dios con apariencia humana, pero que en realidad entonces no sufrió, no comía, fingía todo el tiempo. En realidad en la cruz no sufrió. Entonces, fíjense cómo todo esto que la iglesia fue teniendo que armar para después consolidar el credo, sin embargo, perviven los coptos, los armenios, los ortodoxos, los latinos, los protestantes, y cada uno tiene que expresar su fe, su credo. Por lo tanto, no rezamos todos el mismo credo, No rezamos todos el mismo credo. Esto es muy interesante. Alguna vez vamos a explicar todo esto, ¿sí? Les prometo que sí. Así que ahí tenemos el origen del credo apostólico que rezamos, partiendo de la base del credo romano, ahí por el año 150. Mucha divulgación encontró entre los cristianos, sin embargo, la confesión de fe de Nicea. Va a aparecer el Concilio de Nicea en el 325. Fíjense, del 150 al 325, y ahí aparece la necesidad otra vez de volver a armar otro credo. Va a ser el credo niceno-constantinopolitano. Este credo tiene
en nuestra iglesia evangélica un lugar especial para los cultos muy especiales. Se reza el credo niceno-constantinopolitano. Es un credo muchísimo más largo, pero es bellísimo, bellísimo, tiene imágenes impresionantes. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Esto tendríamos que todos saberlo de memoria también. De la segunda pregunta, acerca de cuáles son los libros, surgió el canon. Es decir, se definió qué libros eran los libros que íbamos a aceptar como palabra de Dios y cuáles no. Entonces ahí aparece recién el Nuevo Testamento, con la compilación de los libros y de las cartas apostólicas y de los 4 evangelios, porque existen más evangelios, ¿eh? Está el evangelio de Pedro, el evangelio de la Magdalena, hay un montón. Entonces, imagínense que todo eso no entró dentro de la Biblia. El camino hacia la unidad en cuanto a la Biblia y al credo fue muy largo, como les pasa ahora de ver cómo empezó en el año 150 hasta el 325, eso seguía armándose, y hasta nuestros días. O sea que es muy largo. Hoy tendríamos que volver a armar otro credo, porque cuando hablamos de persona, ¿qué estamos diciendo? La filosofía ya cambió, ya no tenemos más el concepto filosófico de persona, del prosopon que hablaba Aristóteles en la antigua Grecia. Ya se cambió. Pasamos por el personalismo de Bersón, por ejemplo, en la modernidad, que cambió totalmente la concepción del ser humano, de lo que se llama persona, y nosotros hablamos de que Dios es uno solo en 3 personas diferentes. Y ahí tenemos que empezar a reflexionar cómo vamos a hablar hoy de Dios. El credo de ninguna manera puede garantizar la unidad de la iglesia. Fíjense esto, lo que yo les decía. Y menos todavía la pureza de la fe. Por ejemplo, aquellas doctrinas de la Iglesia Católica Romana que nos separan de ella no se encuentran fundamentadas en la confesión de fe de la Iglesia primitiva. ¿Ven cómo también el tiempo fue agregando y consolidándose en los textos que armaron el credo tal como lo conocemos hoy? Más en nuestra época, la Iglesia luterana durante la época de la Reforma ha dado origen, por ejemplo, a la Confesión de Augsburgo en el año 1530. Y ya muy, digamos, cerca nuestro, en el siglo pasado, la Declaración de Barmen, por ejemplo, en el año 1934, también es una confesión de fe. Esas cosas tendremos que tratarlas y tenemos que saber de qué se trata, de entender y poder confesar también nuestra fe evangélica. Muchas iglesias evangélicas de proveniencia muy diversa están buscando en nuestros días un acercamiento recíproco y también la unión. Ellas ven en esta actitud una tarea encomendada por Jesucristo. Una iglesia de este tipo, unida, necesita naturalmente de una base de fe que tiene que ser formulada por instancias como por ejemplo el Consejo Mundial de Iglesias, una base común. En el Consejo Mundial de Iglesias hay más de 200 iglesias afiliadas que intentamos caminar juntos, por ejemplo. Todos tenemos debilidades y errores, pero apuntamos a poder unirnos en proclamar la misma fe, expresar lo que creemos y testificar con fidelidad nuestra fe en Jesucristo para nuestra época. En fin, con esta introducción, los próximos encuentros empezaremos a abordar
los credos, el credo romano, el credo apostólico, el credo niceno, espero de corazón que lo podamos usar y que esto genere muchas preguntas al interno de nuestras comunidades y ustedes que están escuchando puedan preguntar y pedir a sus pastores y pastoras que tengan espacios donde puedan seguir aprendiendo. Para eso estamos los pastores y pastoras, para poder ayudarlos a comprender la fe que profesamos. Hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.